estar grabando y como siempre yo les digo, espero no hacer lío porque voy a cerrar el chat. A ver, no sé qué hice. Bueno, lo voy a dejar así, porque si no voy a hacer lío. Siempre les digo gracias por estar, gracias por el tiempo, porque es muy valioso el tiempo es tan sagrado, y que estén ahí, que tengan ganas de escuchar, de participar, de proponer, les agradezco mucho de corazón. Bueno, tanto para Rosa, nuestra hermana chilena, como para algunas otras chicas, por si no lo saben, mi nombre es Viviana, yo soy docente y además hice la carrera de museología, que estoy armando la bendita tesina, que en algún momento voy a terminar, relacionada con los afrodescendientes, estos grandes invisibilizados también de la historia. Y ya estuvimos trabajando, hablando de otras mujeres, no sé si alguna lo recuerda, que hemos hablado en la primera de Manuela Sáenz y de Vita, de Eva Duarte. En la segunda estuvimos hablando de María Remedios del Valle, nuestra madre de la patria, y de Juana Zurduy. Y hoy nos vamos a ir también, otro poco, porque Juana es de ahí también, al Alto Perú. Y así como dice Rosa, que somos muy valientes, esto no es casual, nuestra valentía y nuestro coraje no es dado porque sí, esto lo traemos en el ADN, porque tenemos una cantidad muy grande de mujeres que fueron valientes, corajudas, y que la historia o las borró o las contó a su manera, de una manera parcializada, o diciendo que fueron compañeras de. Y no fueron compañeras de, fueron mujeres que fueron al frente, que dieron batalla, que se la jugaron, lo dieron todo por la libertad. Y esto es algo que tenemos que reivindicar cada vez más, porque lamentablemente hay atropellos y hay atrocidades que se siguen cometiendo. Tenemos una compañera en el norte que está presa, que todavía muchas no entendemos por qué sigue presa, así que desde acá, desde este espacio donde hablamos de mujeres latinoamericanas, mujeres luchadoras, le vamos a mandar un fuerte abrazo, todo nuestro cariño y nuestra fuerza a nuestra querida Milagro Sala, y que se haga justicia y que quede en libertad. Bueno, vamos a comenzar entonces. Viviana, Sí. Viviana. Sí. Permitime que les pida a las compañeras que si pueden silenciarse. Sí. Así, porque hay bastante barullita, así Bueno. No hay interrupciones. Muy bien. Es un ratito. Hoy lo voy a hacer un poco más dinámico, más rápido. Porque yo soy muy crítica conmigo misma, y cuando me vuelvo a escuchar, las 2 o 3 veces que me escucho, digo, ay Dios mío, qué manera de hablar y hablar. Entonces voy a ver si hoy lo puedo evitar. Bueno, ¿comenzamos? ¿Les parece? Nos vamos de nuevo al Alto Perú, ese querido Alto Perú que tanto le debemos, que ahí se empezaron a alzar las voces, a alzar las fuerzas, ahí surge lo que después va a ser para nosotros la independencia, no lo olvidemos, que estamos justito a una semana de un nuevo aniversario de nuestra querida independencia. Bueno, como siempre, les traje un power para compartir. Vamos a ir viendo un poquito lo que es, en qué contexto estamos hablando, de dónde era que estaba sucediendo lo que ahora les voy a contar. Vamos a hablar hoy de Micaela Bastidas, Bartolina Sisa y María Parado de Bellido, la participación de la mujer en la rebelión contra la corona española en el Alto Perú. Les quiero decir que Micaela y Bartolina son más bien de un mismo momento. María Parado viene un poco más acá en la historia, llega un poquito más tarde, pero también es como que ella toma la posta de lo que venían haciendo Bartolina y Micaela. Entonces no la quería dejar de nombrar. Y además que distintas fuentes, recuerden chicas que yo no soy academicista ni historiadora, futura museóloga si la vida me lo permite,
entonces soy un poco desprolija y voy y vengo y tomo otros temas, pero es mi manera de abordarlo y espero que les agrade. Les quería decir tomando distintas fuentes, todas estas mujeres que vamos a ir abordando, a todas la historia de alguna manera o de otra las invisibilizó. En sus propios países, en los países vecinos, la historia en general las invisibilizó. Quizá fue un poquito más amorosa la historiografía con Juana Zurduy, tiene una canción, tiene un par de monumentos, se la recuerda, bueno, hoy por suerte forma parte de nuestra moneda nacional, que va a salir en circulación en cualquier momento, pero después el resto de las mujeres que venimos abordando están absolutamente invisibilizadas. Bueno, en la próxima diapo, a manera de referencia, tenemos lo que fue el virreinato del Perú, y cómo siendo el virreinato más poderoso y más extenso, fíjense en el mapa de los chiquititos, el que está a la izquierda, el que era el más extenso hasta 1776, terminó siendo realmente disminuido con la creación del virreinato de la Nueva Granada y la creación del virreinato del Río de la Plata. Bueno, ¿qué pasó entonces? En ese momento de la creación de los virreinatos fue cuando los Borbones se introducen en España y generan algunos cambios administrativos y también económicos, como les decía recién, con la creación de los virreinatos y de las intendencias, específicamente en América, y como decíamos en el primer encuentro, esto era un absolutismo. ¿Se acuerdan que hablábamos que el poder de todo lo tenía el rey? Bueno, en 1776 entonces se crea el Virreinato del Río de la Plata con la capital en Buenos Aires y está integrado por las gobernaciones de Córdoba, del Tucumán, Paraguay y el Alto Perú. Y el Alto Perú es más que nada incorporado porque de lo que sacaban, de los recursos económicos que sacaban de la explotación de las minas, se financiaba, vamos a decir así, la parte administrativa y económica. Bueno, y como les dije antes, se debilita, esa era la palabra que no me salía, absolutamente cuando se crea en 1739 el Virreinato de la Nueva Granada y en 1776 el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, vamos a ver en la siguiente diapo la mitad. Ahora vamos a ir viendo de qué se trata. Si bien ya lo hemos visto y lo hemos leído, vamos a mirarlo, a escucharlo, a verlo, introducirnos así un poquito y salir. ¿Contra qué se rebelaban? ¿Qué es la rebelión en 1780, en 1781? ¿Contra qué se rebelaban? Había un sistema opresor, ¿no? Bueno, las principales causas de las rebeliones indígenas en el siglo XVII, el siglo XVIII, fueron el abuso, obviamente, y las crueldades también de los corregidores, y bueno, también, digamos, el malestar por las reformas borbónicas. Una de las de mayor impacto, que tuvo esas rebeliones, una de las de mayor impacto fue, no la única, sino una de ellas, la de José Gabriel Condoncarqui, que ahora vamos a unas diapos más adelante vamos a ver bien de quién se trata y compañero de quién fue. Y el término mita, que proviene de la lengua quechua, significa turno de trabajo. Bien sabemos que esta manera de trabajar, este turno, esta forma de distribuir, organizar el trabajo, no lo inventaron los españoles, sino que esto formaba parte de los incas, ¿no? De la organización del trabajo de los incas, del imperio inca, o del Tahuantinsuyo también. Bueno, en el cual, ¿qué sucedía? Se los obligaba a trabajar a los hombres en las minas entre los 18 y los 50 años, pero obviamente de una manera organizada. Cuando decimos organizada también hablamos del tiempo
organizado. Bien, esto, ¿qué fue lo que sucedió cuando los españoles se fueron asentando en la región y tomaron conocimiento de este sistema de la mitad? Lo utilizaron como un sistema propio, pero con un condimento muy particular, ¿no? Con una mirada un poquito más cruel, por no ser maleducada, porque me sale mucho la mala palabra, pero voy a tratar de evitarlo porque no corresponde. Entonces, le exigían a los indígenas el pago de unos tributos, pero estos no se cobraban, digamos, en metales, sino que era con el propio trabajo. Los impuestos eran otro de los tributos al rey, era otra de las cosas de las que se revelaban, y además hay algunas fuentes que hablan, que dicen que no es que le daban las herramientas para trabajar en las minas. Muchas veces estos hombres de 18 a 50 años trabajaban en las minas y las herramientas de trabajo eran las propias manos. Entonces padecían de sangrados, cansancio, falta de alimentación, falta de descanso. Y bueno, en sus ailus, en sus comunidades, también al emigrar hacia la mina, las mujeres se encontraban con que no estaban sus compañeros y además que no todos volvían, porque algunos no lo soportaban, algunos sí se iban, fugaban, a otros los capturaban y los mataban, en fin, era un sistema bastante complicado. En el caso de las mujeres, que siempre nos tocó a las mujeres, nos toca a las mujeres una parte bastante más particular. En la siguiente diapo vamos a ver de qué se trata dentro de todo este maltrato, el derecho a la pernada, el derecho de pernada en las mujeres del Alto Perú. Bueno, también esto viene de la Edad Media. Solían hacer uso de la costumbre de acostarse con las mujeres de sus súbditos, los señores feudales, en aquella Edad Media, la noche de bodas. Y con ello conseguían demostrar quién tenía el poder, ¿no? ¿Quién mandaba? De esta manera, ¿quién era el que mandaba? El amo, vamos a decir. Bueno, cuando venimos acá lo que es Latinoamérica, en la hacienda Latinoamérica tradicional, el derecho de pernada tuvo en ocasiones las características que se le atribuyen en lo que es la Edad Media, con la entrega de la virginidad de la novia al hacendado, o al cura, o al militar, porque eso también hacía. Y la expresión que se usa en numerosas fuentes latinoamericanas para describir estas prácticas de violencia, es la expresión que se utiliza para describir esto como la violencia sexual, la violación, la dominación, es este derecho de pernada. Bueno, muchas de estas variaciones latinoamericanas de derecho de pernada fueron habituales hasta entrado el siglo XX. ¿No? Digo, ¿qué cosa? Entrado el siglo XX. Bien, como les dije antes, lo más característico era que lo ejerciera el patrón, y lo que es en el Alto Perú, era sobre las mujeres campesinas, sobre las hijas de familias sometidas por el régimen, ¿no? Las que se dedicaban a las parcelas, a trabajar las parcelas, al tejido, sobre esas mujeres. Bueno, para no quedarnos mucho ahí, porque es un tema difícil, doloroso, aunque real, quería traerles esto que están viendo en pantalla, que es en la península de Yucatán, este mismo derecho a la pernada en lenguas originarias, que tiene este nombre de Tzocobel, o Tzoco, no sé cómo se pronunciará bien, Tzocobel, vamos a suponer, que significa un final de ser una misma, una muerte. Bueno, si nos adentramos, vemos que para los padres de la señorita,
Esta situación era una pérdida, era la muerte, como dice el texto, Socobel, el fin del camino o el fin de su camino, por al menos dos razones. Una, porque su arribo a la experiencia sexual por primera vez sería la violación de su amo, o Zul, que es como el inicio de la palabra, el comienzo, la primera parte de la palabra, del que por lo general quedaba embarazada cuando su madre no podía evitarlo con un té de hierbas para controlar embarazos no deseados. La otra es que ella es completamente pasiva de este evento, no obstante es la protagonista principal. Así empieza la experiencia de violación, que es para el resto de su vida. No habría mejor término o concepto para esta situación, Socobel, un final de ser una misma, una muerte. Recordemos, mediados del siglo XX todavía se siguió practicando. Bueno, se habló mucho de la crueldad con que los indígenas, los indios, atacaban y que eran muy crueles, lo hemos leído en algunos textos, en algunos libros, que no eran pasivos, sí, eso estamos de acuerdo, no eran pasivos, ellos se organizaban como podían, atacaban, se rebelaban, se alzaban, de ninguna manera fueron pasivos, pasivas, pero no se habla mucho a veces de algunas maneras particulares que tenían de tratarlos los españoles, los ejércitos realistas, a estas comunidades indígenas que generaron estas rebeliones tan importantes para nosotros, que estamos al borde de un nuevo aniversario de la independencia, en el Alto Perú, donde comenzó todo, podemos decir, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pensaba el rey de esto? A través, que se le informaba, por supuesto, a través del virrey, ¿no? Bueno, uno de los tantos, porque no fue el único, por supuesto, uno de los tantos hechos que ocurrieron en aquel entonces fue la muerte de 90 seres humanos ejecutados por Mestre, que Mestre era un subordinado del virrey Vértiz. ¿Se acuerdan que hablábamos la charla anterior del virrey Vértiz, del censo, de lo que pasaba en aquella Buenos Aires colonial y demás? Bien, y solamente para amedrentar, ¿no?, que esto no se continuara o que no volvieran a alzarse o a rebelarse, entonces se los mataba, se los decapitaba. Esto es uno de los tantos hechos de barbarie que sucedieron en aquel lugar. Y como les dije antes, se habla mucho más del terror indígena, de los crueles que fueron los indios al defenderse, que de lo que hacía el ejército realista verdaderamente con estas comunidades. Algunos se los sacaba y cuando todavía no morían porque resistían a estar estacados en la tierra, entonces se les marcaba fuego acá, en la cara, en la parte más carnosa, la R, para que quedara, imaginemos eso, ¿no? A veces lo decimos con tanta naturalidad, pero imaginemos eso. No te moriste con lo que te estoy haciendo bien, te pongo un fierro caliente, te marco la R y eso quiere decir que fuiste rebelde. No me quiero imaginar los tratos que debería seguir teniendo esa pobre persona después. Bien, entonces el mismo gobernador Mestre, que era un subordinado del virrey, en su sentencia contra los reos de Jujuy, que los reos eran los criollos, reconociendo que su fallo no está dictado dentro de lo que vendrían a ser los términos de derecho, sin embargo lo dicta, sin embargo lo ejecuta bárbaramente. La pena capital también, utilizaban la pena capital, en este caso de 10 presos, y como les dije, bueno, les mandaba estampar también la R. Bueno, en una oportunidad, quien también tenía a su cargo la administración o cierta autoridad, como ministro de las Indias, que era José de Gálvez, en un momento escribe en cuanto a esto que venía haciendo Mestre, ¿no?, con los que se rebelaban, y Gálvez escribe, se los quiero leer textual: ha aprobado el rey
todo lo ejecutado por usted, así en esta ocasión como en las anteriores inquietudes de que tiene dado cuenta, y en prueba de lo agradable que ha sido a su majestad las acertadas providencias con las que usted ha ocurrido a que no tomen cuerpo los excesos, escarmentando a los demás con los castigos de los principales delincuentes de la conjuración, me manda su majestad a dar a usted, como lo hago en su real nombre, las más expresivas gracias por tan señalados servicios. Como vemos, nada menos que el rey y el ministro de las Indias, Galvez, eran los que avalaban, felicitaban por esta barbarie. Bien. En la siguiente diapo nos vamos a ir adentrando de a poquito a Micaela, ya vamos a ir llegando, como para que tengamos también un contexto de que no fueron en un lugar específico las rebeliones, sino que se daban en distintos lugares, como en el Cusco, La Paz, Potosí, Sorata, Oruro. ¿Y qué pasó con estas rebeliones? ¿Por qué fueron sofocadas por los ejércitos realistas? Bueno, ahí como lo dice el texto, la superioridad en armas. Esto era fundamental porque los españoles ya tenían los arcabuces y los pueblos indígenas no, tenían herramientas mucho más precarias, ¿no? Como lo que es la macana, las ondas, las picas, las lanzas, bueno, también las flechas, por supuesto. Entonces, obviamente estaban en desventaja. Y después algo que es muy importante de tener en cuenta, como yo les nombré antes, es que no tenían un centro, vamos a decir así, donde se podían reunir, un lugar donde todos podían confluir y debatir y organizarse, no lo tenían. Entonces, bueno, esto fue como a su vez con la falta de apoyo que a Jujuy por las otras regiones, los ejércitos realistas se movilizaban y obviamente siempre lo superaban. Bueno, más o menos teniendo a grandes rasgos, porque es mucho más profundo y es mucho más triste y es mucho más cruel de lo que yo les estoy comentando, nos vamos a ir adentrando, si gustan, pasemos, conozcamos o recordemos, porque muchas ya la deben conocer, a Micaela Bastidas, Puyucahua, que está, ahí está, muy bien. Gracias, Celia. Bueno, no hay, como yo siempre les digo, información que diga que esto fue de esta manera. Hay distintas fuentes en estas mujeres invisibilizadas, muchas de esas fuentes recién se están conociendo ahora, pero mucha información se perdió. Entonces, más o menos puede haber diferencias con los años, con las fechas, con los nombres, con los lugares, pero a grandes rasgos vamos a ver de quién se trata. Nacida en el año 1745 en Tamburgo, distrito de la provincia de Abancay, hija de padre de ascendencia africana y madre mestiza, esbelta, bella y portadora de un hermoso cuello largo. Dicen que esta era una característica que la distinguía a Micaela, porque era un cuello muy largo y muy esbelto. Y esto le daba como el mote de una mujer muy hermosa, además de unos hermosos ojos negros. Se lo quería contar, porque después vamos a ver qué pasa con ese cuello y esa delgadez en ese cuello. Bien, consejera y partícipe de la rebelión de 1780 y 1781 contra el virreinato español, se casó a los 15 años con José Gabriel Condorcanqui. Bueno, y además también les quise traer otra mujer absolutamente invisibilizada también por la historia, pero es muy importante la participación de otra mujer, Tomasa Tito Condemaita, que en Acos, donde ella tenía su casa, en Cusco, fue el escenario del estallido de la revolución. Y está bueno que la nombremos porque si no, como que las mujeres somos, fuimos, seremos las que poníamos la casa donde se entonaba el himno, nada más, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en vísperas de nuestro 9 de julio. Bueno, no es así. La casa de Tomasa era el lugar de reuniones, el lugar donde se tomaban decisiones. Entonces,
Después pierde su casa, por supuesto, la persiguen y un montón de cosas más. Bueno, defendió, esto también me gusta traérselos, para poder interpretar desde el hoy cómo eran llamadas algunas cosas. El puente Pilpinto, con tal valentía y arrojo que las tropas enemigas consideraron el triunfo como, escuchen eso, léanlo chicas, está ahí, una obra de brujería. O sea, que éramos o putas, o locas, o brujas, ¿no? Pero lo que había ahí era puro coraje y puro valor, siempre. Algunos historiadores toman esto, otros no, pero conociendo lo que era su valor, esto de ser tan aguerrida y tan guerrera, puede ser absolutamente cierto que se le atribuye la frase, el invasor no pasará sino sobre nuestros cadáveres. Bien, en la próxima diapo vamos a conocer un poquito más de la persona con la que Micaela se casó a los 15 años. Miren esta fecha. Rosa, te comento que para nosotros el 25 de mayo es la conmemoración de la creación del primer gobierno patrio, cuando empezábamos a soñarnos como un país, una nación independiente. Y este 25... Ah, bueno, bárbaro. Y este 25 de mayo aparece también en otros momentos, que lo estuvimos viendo con las chicas, como el fallecimiento de nuestra enorme, del Alto Perú también, Juana Zurduy. Bueno, aquí vuelve a aparecer el 25 de mayo de 1760, cuando se casa con José Gabriel, llamado Tupac Amaru II, que era descendiente del Inca Tupac Amaru I. Como bien dice ahí, con él era muy culto, con él aprendió a leer y escribir, porque ya era analfabeta, y tuvieron 3 hijos, que es Hipólito, Mariano y Fernando. Bueno, y como ya habíamos hablado, fue la que encabezó uno de los movimientos, o el movimiento revolucionario de mayor envergadura, sin ninguna duda. Bueno, vamos a comentar un poquito quién era José Gabriel. Él era arriero, era, como les dije, culto, leía mucho, estudiaba, y durante el siglo XVIII se produjeron varias, como les dije antes, varias rebeliones contra el dominio español en territorios que hoy constituyen lo que es Perú y Bolivia. En 1781, Tupac Amaru, que era cacique mestizo, descendiente de los emperadores incas, puso sitio al Cusco. La gran rebelión estalló en la provincia de Tinta, la cual estaba quedando despoblada a causa del servicio obligatorio, como les mencioné antes, de esto de la mitad de 18 a 50 años de los hombres y el maltrato, ¿no? De la manera en que trabajaban. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Entró en la plaza de Tungazuca, condenó al corregidor, que era Arriaga, y le puso la prohibición de las minas de Potosí. Bueno, y pocos días después, él decretaba la libertad. Bueno, pero también, ya lo hemos mencionado en los encuentros anteriores, no es que las comunidades se agrupaban, se rebelaban y que eran homogéneas, que eran sólidas, no lo eran. Muchas veces se traicionaban entre ellos mismos. Sabemos bien que los españoles siempre trataban de dividirlos, de fraccionarlos, de quebrarlos, y muchas veces lo lograron. Entonces, bien, José Gabriel, Tupac Amaru II, fue traicionado por uno de sus jefes, fue capturado y entregado a los realistas. El visitador Areche entró en su calabozo, esto lo leí en distintas fuentes, y de la misma manera, y a cambio de promesas de que él diga quiénes eran los que estaban en la rebelión, participando en la rebelión junto con él, lo iba a perdonar si entregaba los nombres, ¿no? Me permito hacer algo distinto hoy, discúlpenme, no es una fecha cualquiera hoy. Hoy murió un genocida,
Hoy murió una persona muy cruel, una persona que va a quedar en la historia por tanto daño, por tanta maldad, que ni sus hijos han querido portar su apellido. Y se utilizaba mucho, se continuó utilizando mucho esta crueldad en América Latina, y esta persona fue parte de eso, de esa asquerosidad que hemos vivido en Argentina y también en otros países latinoamericanos que hemos padecido las dictaduras militares. No lo quería dejar de mencionar, Echecolás, que ardas en el infierno y me hago cargo. Bien, entonces las torturas, por eso se me vino este hombre a la cabeza, a través de, si entregaba los nombres, le iba a perdonar esto de las rebeliones. ¿Qué contesta José Gabriel? Aquí, le contesta a él, aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú por opresor y yo por libertador, los dos nos merecemos la muerte. Bueno, imagínense lo que sucedió. Es bastante difícil, pero lo voy a comentar porque es la verdad. Fue sometido a suplicio junto con su esposa y a sus hijos y sus principales partidarios en la plaza de Huacaipata en el Cusco. Le cortaron la lengua, ataron sus brazos y piernas a 4 caballos para descuartizarlo. El cuerpo no se descuartizó, no se partió. Lo decapitaron al pie de la horca. Les quería comentar que también en la oralidad, en la transmisión de la historia, y lo leí y lo escuché a través de un historiador aymara, entonces yo lo respeto mucho. Decían que en ese momento, cuando lo están decapitando, se oyó un grito muy fuerte, un grito como de dolor y de desgarro, y dicen también que el cielo se nubló y comenzó a llover. Bueno, Micaela Bastidas fue ejecutada también por los españoles el 18 de mayo de 1781, luego de ser capturada también junto a otros rebeldes, no fue ella sola. Acá hay una fuente que dice que a ella le cortaron la lengua también. Después le voy a contar otra cosa que leí que dicen que no es así, pero ¿a causa de qué? De también de no entregar los nombres, de no delatar a sus compañeras y compañeros. La ahorcaron y la ultimaron a patadas en el cuerpo, según los documentos históricos de la audiencia de Cusco. O sea que esto hay documentación, esto es así como sucedió. Bueno, ese mismo día ahorcaron y decapitaron a José Gabriel, a Micaela y a sus hijos. Hay unas cartas, a mí me gusta, ustedes saben, las que ya me escucharon, que me gusta ir por la literatura, qué se escribía, qué se leía, qué se podía saber, o qué trascendió a partir de ahí, cómo. Y hay unas cartas que Micaela escribe. Algunos dicen que ella era analfabeta, otros dicen que él le enseñó a leer y a escribir, así que es muy probable. Y también hay otras fuentes que dicen que ella dictaba las cartas y otra persona que sabía leer y escribir las escribía. Bien. Y ella en un momento al gobernador, José Torres, le escribe en 1780, en plena rebelión, vamos a decir: muy señor mío, no obstante de que estará usted muy enterado de las diligencias que mi marido va practicando a fin de librar este reino de tantos pechos que se nos impusieron y nos hostilizaban los ladrones de los corregidores, dirijo a usted esta para que inmediatamente conduzca a usted toda la gente de este pueblo para hacer la entrada al Cusco y arruinar de raíz tantos ladrones perjudiciales. Bien. Y sigue, bueno, después Dios guarde a usted muchos años, a diciembre 15 de 1780, de usted su seguidora, su segura servidora, doña Micaela Bastidas. Esto lo quiero decir, es una investigación, lo tomé en una investigación de Ítalo Cifuentes, alemán.
Y también hay otro tipo de cartas. Vamos a romantizar un poco todo esto, que está lindo también, que son las cartas que Micaela le escribía a José Gabriel. Cuando él se separaban porque él obviamente se iba con su grupo de seguidores, de indios, de indias, a ver qué podían hacer, ¿no? Dónde se podían introducir y combatir, o achicar, o tomar por sorpresa a los campamentos del ejército realista. Bueno, entonces, en sus cartas ya en plena campaña guerrera, ella lo llama Chepe mío, o cariño, o también le escribe hijo Pepe, hijo de mi mayor aprecio, y en sus despedidas ella afirma, es tu mica, tu micaco, tu vuesa merced, su amante compañera, de vuesa merced, su amantísima esposa. Bueno, y también hay algo que es muy interesante de estas mujeres aguerridas, comprometidas me quedo corta, pero bueno, que no solo eran cartas para dirigirse así de esta manera tan afectuosa y cariñosa, sino también como para decirle adiós, ¿no? Como lo cagaba pedo, vamos a decir así, vamos a hablar un poco mal. Tú me has de acabar de pesadumbres, pues andas muy despacio paseándote por los pueblos. Entonces, comentan algunos historiadores también que sí, cuando él quería ir a reclamar que lo declararan descendiente directo de los incas, y lo hacían esperar y no lo atendían en estas audiencias y demás, él lo que hacía era pasear por los pueblos, y hay documentación donde están detalladas las compras que él hizo, ¿no? Y en una de esas compras eran telas para las faldas para Micaela. Bien, en la siguiente diapo vamos a ver, para cerrar con Micaela, la siguiente. Ahí. Es también un poco triste, yo se los dejo por si después más tranquilas lo quieren leer o quieren profundizar más la investigación si tienen ganas. ¿Cómo muere Micaela? Ahora son las 10:15 de la mañana y ella sube paso a paso al patíbulo, una tarima pintada de color verde de 4 por 4 metros, alzada frente al atrio de la iglesia catedral del Cusco. Viste blusa blanca muy sencilla y una falda negra y larga. Ha subido ya al estrado y quieren abrirle la boca para cortarle la lengua, y aún atada se niega, apretando los dientes y retorciéndose, y no pueden separarle las mandíbulas por más forcejeos que hacen los verdugos. Le dan golpes de puños en la cara que sangra, sigue doblándose sin poder introducirle el cuchillo. Finalmente desisten de cortarla. La recuestan al garrote y violentamente los estribos dan vueltas a la palanca que tuerce el dogal. Ajustan lo más que pueden, pero ella sigue respirando. Su cuello, esto que les mencioné al principio, esto que era portadora de un cuello muy esbelto y muy bonito, es muy fino y delgado, y el mecanismo del aparejo no logra asfixiarla. Cogen entonces una cuerda entre varios y de ambos lados jalan y aprietan, mientras otros verdugos con las culatas de sus fusiles la golpean en la cara, en los senos, el vientre, el sexo, bien, hasta dejarla examine, arrojando su cuerpo de la tarima al suelo. Por la tarde sería cortada la cabeza, descuartizada y sus miembros repartidos por diversos confines, y otros quemados en una pira en el Cerro Pico, junto con los restos de su jefe, esposo, amante y cómplice. El mismo día asesinaron a toda la familia, y además, adelante de los hijos, iban asesinando primero y torturando a sus padres. Bien, denme un momentito y vamos a empezar con Bartolina. Voy a tomar un poco de jugo. Perdón. Vamos a ver entonces quién fue, en la siguiente diapo, Bartolina Sisa. Ahí la tenemos junto a su esposo. No, en la anterior, sí.
La siguiente, donde quieras, cualquiera de las dos está bien. Tupac Katari, el esposo de Bartolina Sisa. Bueno, como sucede siempre, no hay un registro de su fecha exacta de nacimiento, pero aproximadamente la versión más acertada dice que nació el 24 de agosto de 1750 en el departamento de La Paz. Morena también, muy atractiva, de ojos muy negros, muy inteligente y de carácter fuerte. Sin ninguna duda, estas mujeres habrán tenido carácter fuerte, ¿no? Bueno, sus padres fueron José Sisa y Josefa Vargas, acompañaba a sus padres en el comercio y también tejía. Cuando acompañaba a los padres es porque viajaban, ¿sí? Organizó junto a su esposo, que ahí lo tenemos, Tupac Katari, el levantamiento Sisa Katarista de 1781 en búsqueda de un gobierno propio en los pueblos de Abya Yala. Las mujeres allí carecían de derechos, una vez más, como ya lo vimos antes, eran violadas por los patrones, los curas y los soldados, el derecho de pernada. Y esto continuó aún cuando ya se había declarado la independencia de varios países. Eran arrancadas de sus aylus, de sus pueblos, de sus comunidades, y devueltas a sus lugares de forma penosa, de tanto maltrato recibido. Y en uno de sus viajes conoce a Juliana Espasa, que es Tupac Katari, en la feria de la Sica Sica, y juntos van a liderar el levantamiento de 1781. ¿Quién era Juliana Espasa? Vamos a ver así rapidito. Nacido en Ayoayo, siendo joven fue a trabajar a las minas, logró escapar. ¿Se acuerdan lo que les estaba contando antes? Algunos se fugaban porque era muy cruel el trato recibido. Y regresa a su pueblo cuando se fuga. Bueno, continúan sus viajes de comercio junto a Micaela y se enteran del levantamiento de Tungazuca, de la mano de quién, de Tupac Amaru y de Micaela Bastidas, que estábamos hablando antes. Y también de otros levantamientos más. El de Chayantá, que estaba realizado en Potosí por los hermanos Tomás Dázamo y Nicolás Katari. Por eso él incorpora este apellido en su forma de llamarse, Tupac Katari. Bueno, Tupac Amaru quería mejorar. La diferencia que tenían entre José Gabriel y entre Julián es que Tupac Amaru quería mejorar las condiciones de vida, digamos, de los quechas y los aymaras. En cambio, él, Tupac Katari, lo que quería era crear un gobierno propio, ser independientes. No había nada que mejorar, había que arrancar de cero y siendo independientes. Y esto era lo que predicaban junto a Bartolina. Bueno, la siguiente diapo. Sí, por supuesto, los matan. Y la sentencia del oidor, Francisco X, los capturan y los matan, ¿no? De la misma manera, cruel y demás. El 5 de septiembre de 1782 se dictó la sentencia contra Bartolina Sisa, mujer del feroz Juliana Espasa o Tupac Katari, y el fallo del oidor es: y que sacada del cuartel a la Plaza Mayor por su circunferencia, atado a la cola de un caballo, con una soga de esparto al cuello, una coroza, que es un cucurucho que se ponía por afrente a la cabeza de los reos, de cuero y plumas, y una aspa fina afianzada sobre un bastón de palo de los reos, y afianzada sobre un bastón de palo en la mano, y a voz del pregonero que publique sus delitos sea conducida a la horca y se ponga pendiente de ella hasta que naturalmente muera, y después se clave su cabeza y manos en picotas con el rótulo correspondiente, y se fijen para el público escarmiento en los lugares de Cruzpata, Alto de San Pedro y Pampajasi, donde estaba acampada y presidía sus juntas sediciosas, y de hecho sucesivamente, después de días, se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayoayo, bla, bla, bla. No es por nada, pero
es todo más de la misma crueldad, todo más de la misma bestialidad que han hecho los españoles en esta parte del continente. Bien, ¿por qué los mataron así? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta bajeza? ¿Por qué tanta barbarie ante estos seres humanos que eran dueños, eran los que estaban acá en la tierra, trabajando la tierra cuando llegaron? Y hay algunas razones que estuve leyendo que me parece interesante traerles, que lo justifican mirándolo desde el otro lado, por supuesto, desde el lado más bestial, no me gusta decir animal porque amo los animales, es que por la riqueza que explotaban y se llevaron de este virreinato, por los privilegios, los placeres y las ventajas que debido a eso obtuvieron y que obviamente no querían perder, y menos en manos de los que consideraban inferiores, que consideraban salvajes. Además, bien sabían que los indios, los indígenas, tenían razón, que ellos eran los dueños legítimos de estas tierras y de las riquezas, además, que obtenían a partir de trabajar la tierra y todo lo que explotaban de la tierra. Y con tanta crueldad y con tanto ensañamiento, lo que querían de alguna manera dejar claro era que querían escarmentar para que nadie osara jamás volver, ni siquiera pensar en levantarse, en alzarse, en reclamar. Bien, el 5 de septiembre de 1782 se dictó la sentencia contra Bartolina. Entonces, ese día las comunidades indígenas recuerdan el liderazgo de Bartolina Sisa y el suplicio de su muerte, porque además ella estuvo detenida también, pasando hambre, maltratada. No es que fue el día de la sentencia y nada más, esto ya venía, la hostigaban, le pegaban, la reventaban a palos para que delatara a sus compañeros quiénes eran los cómplices, ¿no?, de las rebeliones, y ella jamás lo hizo. Bartolina Sisa es uno de los símbolos más emblemáticos de las luchas anticoloniales del siglo XVIII en América Latina. El expresidente boliviano Evo Morales llamó a Bartolina Sisa la madre de las madres anticolonialista y antiimperialista. Es justo mencionar a otras mujeres también, que lucharon con valor y coraje, entre ellas la hermana de Juliana Espasa, que recién lo habíamos mencionado, que era Gregoria Espasa, o sea, la cuñada de Bartolina, líder rebelde aymara. Y ahora nos vamos a la tercera de estas mujeres, como les dije, más acá en el tiempo. Seguimos en la otra. Ahí. Este es un bello cuadro pintado por Edna Velarde, que es colección del Centro de Estudios Históricos Militares de Perú. Estamos hablando ahora del año 1821. Nosotros ya teníamos declarada la independencia en Argentina. En ese momento María arriesgaba su vida enviando correspondencia a los patriotas, como lo hizo también Manuelita Sáenz, allá siendo la compañera de Simón Bolívar, ¿no?, en la Gran Colombia, como lo hizo también nuestra negra querida, la madre María Remedios, de la que también estuvimos hablando, como lo hizo Juana Zurduy también con su esposo Manuel Padilla, asesinado cruelmente también por los españoles. Y que hacía, por supuesto, a través de la correspondencia, le informaba acerca del movimiento del ejército, ¿no? Recordemos que se viajaba, obviamente, se trasladaban durante meses a caballo, en carreta, en mula, o no sé qué otra manera, creo que no había. Caballo, mula, carreta. Ella y su familia se unieron al movimiento libertario del general don José de San Martín para lograr la independencia del Perú. Más o menos se considera que María nació en 1770, en el distrito de Cangallo, intendencia de Huamanga, luego llamado departamento de Ayacucho.
Fue hija de Fernando Parado, Jacinta Jallo, tenía sangre española y sangre indígena. A los 15 años también, jovencitas, todas casadas muy jovencitas, se casó con el mestizo Mariano Bellido, que era arriero, que se dedicaba al comercio y al correo de cochinilla entre Huamanga, Cusco y La Paz, y tuvieron 7 hijos. 5 de esos 7 eran mujeres. Y al comenzar el año 1800, el virrey José Fernando de Abascal había convertido al virreinato del Perú en un fuerte bastión realista. Desde este lugar salían los ejércitos para combatir precisamente allá donde estaba Simón Bolívar, José Antonio de Sucre, acá nuestros ejércitos patriotas, también salían todos de ahí, de ese lugar. En 1814 estalló en el Cusco una importante rebelión peruana de la mano de los hermanos Angulo y el curaca Chincheros, Mateo Pumacahua, y organizaron 3 expediciones que fueron también vencidas por el ejército realista. Bueno, se dirigen a Huamanga cuando las tropas, les quiero traer acá algo, como siempre, las mujeres al frente con coraje, siempre, y siempre va a ser así. Recuerden, como siempre les digo, que esto lo traemos en la historia, en el ADN. Se dirigen a Huamanga, los patriotas, y el coronel realista Juan Vicente de la Muria impide que los patriotas lleguen, y allí quienes salen, un grupo de mujeres, dirigidas por María Ventura Calamanqui, que en quechua Calamanqui significa brazo desnudo. Dirige a las mujeres al cuartel de Santa Catalina, y cuando Muria saca un cañón para dirigirlo a la masa de mujeres, es el obispo Silva de Huamanga el que impide que se las mate. Es por eso que es importante mencionar que antes de la participación de María Bellido, que es de quien yo les estoy hablando, existieron estas mujeres llamadas mujeres huamanguinas, de mucho coraje también, de mucho coraje, como estas que venían y batallaban al mando de Juana Zurduy. Aún cabe mencionar que, aquí cabe mencionar que algunos departamentos lucharon a favor, como venimos hablando siempre, otros en contra de los patriotas. Esto se debe a que inclusive esto lo mencionaba San Martín, que la sociedad peruana era una sociedad bastante complicada, bastante compleja. Y hay historiadores que dicen esto, historiadores peruanos que yo escuché para poder elaborar este Power. Algo que se repite en otros virreinatos también en la lucha por la independencia, no solamente en el virreinato del Perú. En 1820 arribó una fuerza militar liderada por el general José de San Martín, conocido como la Corriente Libertadora del Sur, con la intención de liberar al Perú del yugo español, y la costa oeste se adhirió a la causa, pero la zona de la sierra, donde estaban las minas chicas, donde estaban los metales preciosos, obviamente, no, seguían bajo el poder español. El ejército patriota era apoyado por campesinos, formando montoneras, esta palabra que está tan bastardeada, ¿no? Aquí estamos en 1800, y los campesinos formaban estas montoneras y guerrilleras. Montoneras era porque era de a montones, y guerrilleras porque atacaban y se escapaban, no es que se quedaban a combatir, atacaban y se iban. Era como una guerra sin cuartel, decía un historiador peruano. Me pareció muy importante poder traerlo, como a veces utilizan algunos comunicadores, algunos historiadores, historiadoras, ciertas palabras y las transforman en otra cosa, ¿no? Bueno, y aquí las mujeres, en estas montoneras y en estas guerrilleras, por supuesto están presentes en distintas actividades. Ahí todavía no iban al frente, pero ellas estaban presentes.
Mariano, el esposo de María, Mariano Bellido, participaba de la gesta, pero no de manera completa. En cambio, su hijo Tomás, el hijo de ambos, Tomás, sí, era miembro activo de esta fuerza rebelde. Y Tomás era conocido porque era tan aguerrido que comentan algunos historiadores que se había transformado Tomás en una pesadilla para estos ejércitos. Y también hay algo que leí que se los traigo, que es que la mamá, María, desesperada porque su hijo volviera y que no fuera herido y que no lo mataran los españoles, le manda dinero para que regrese y él lo acepta el dinero, pero lo pone al servicio del ejército. Tomás Bellido. Bueno, entonces, ¿qué hace la mamá cuando la notician de esta decisión de su hijo? Ella también decide participar. Y en julio, bueno, cuando ingresa a San Martín a Lima y decide no perseguir al virrey, o sea, basta, ya está, declaramos la independencia, dijo nuestro general, nuestro padre de la patria, Rosa, para vos también un gran prócer, el general don José de San Martín, decide no perseguirlo al virrey, y el día 28 se proclama la independencia, pero en las sierras los españoles se quedarían 3 años más. Y claro, no querían largar esto que hablábamos antes, ¿no? Que les mencionaba antes, estos beneficios, esta forma de bancar lo que pasaba en España, los recursos salían muchas veces de acá, ¿no? Muchas veces, casi siempre, vamos a decir así. Bueno, el coronel José Carratalá, que era realista, conocido por ser cruel, enormemente cruel, destruye el pueblo de Cangallo y lo utiliza como ejemplo de escarmiento. O sea, continuábamos viviendo esta crueldad, estos vejámenes, de la manera que sea. Yo hago esto para que esto quede como ejemplo de que si te rebelas y alzás, esto te va a suceder. Bueno, destruye un pueblo, el pueblo de Cangallo. Entonces, ahí el Cabildo de Buenos Aires tomó una decisión que fue inmortalizar el sacrificio del pueblo de Cangallo, utilizando ese nombre para una de las calles que hoy se llama de otra manera, pero era una calle importante, céntrica, que era Avenida Cangallo. Bueno, hoy se llama Juan Domingo Perón, o Perón, me parece, o Teniente Perón. Bueno, en 1824 se derrota finalmente al ejército realista, por fin, en la batalla, en la enorme, la importante batalla de Ayacucho. Los morocuchos, que eran los jinetes de Cangallo, participaban valientemente, y ahí sí cae prisionero, por fin, este cruel Carratalá. Y de esa zona donde estaban estos morochucos, estos valientes, estos aguerridos, de esa zona era precisamente María Parado de Bellido. Bueno, el 30 de agosto de 1824, Bolívar declaró al pueblo de Cangallo por su valentía y también, bueno, obviamente, de lo que habían sido víctimas por parte del cruel Carratalá, como que lo declaró ciudad por lo que habían padecido y lo que habían luchado al servicio del ejército patriota de lograr la independencia. María era una mujer que no sabía escribir, ella acá también, una vez más, vemos que utilizaba esto de dictarle a una persona que sí lo sabía hacer y escribía, bueno, cartas al ejército, en esta cosa que tenía de ser espía, enviando información, y ella representa a las mujeres ayacuchanas que lo dieron todo por la gesta independentista del Perú. La participación de las mujeres en la lucha por la libertad ha sido poco tratada en la historiografía del Perú, no es solamente acá en Argentina, no crean, y solo en los últimos años se estudia un poco más en profundidad.
hay un historiador peruano de apellido Vega, que dice que ella no pertenecía a la clase social acomodada que apoyaba a San Martín. Ella era montonera, punto. En marzo de 1822, una carta cayó en manos del ejército realista, que tenían información sobre los movimientos de Carratalá, y si bien la carta no estaba firmada, descubrieron que la autora era precisamente María Parado de Bellido, y que estaba destinada ¿a quién? A su esposo. Entonces, ¿qué hace Carratalá? La apresa, le pide que denuncie a sus cómplices que apoyaban a los patriotas. Entonces, bueno, María no lo hace. El 20 de marzo de 1822 fue sacada violentamente de su casa. María fue llevada a una celda en el cuartel general realista, obviamente, para que relate la ubicación de las montoneras patriotas. Ella se negó, y hay una frase que también se le adjudica a ella, que es: no estoy aquí para informar, sino para sacrificarme por la causa de la libertad. Carratalá entonces ordenó un juicio sumario, fue condenada a muerte por delito de rebeldía contra el rey y por actuar de espía, poniendo en peligro el ejército realista. La verdad fue el fusilamiento. La pasearon en la siguiente diapo, Celia, me parece que hay una pintura. No, bueno, no importa. Ahí. Mientras se lo leo, la pasearon por las 4 esquinas de la plaza de armas de Huamanga, repitiendo en cada una de ellas su sentencia. Se le volvió a pedir que hablara antes de fusilarla, se negó. Y bueno, y según hay documentación de que el cura que la asistió, que lo vemos ahí en la pintura del artista, que el artista dejó plasmada, dijo que llevaba puesto un sombrero de paja ese día. La casa de María fue incendiada, algunas versiones hablan de que fue fusilada el 11 de mayo, María, de 1822, tenía un poco más de 50 años al morir, su cuerpo nunca se encontró, todavía se está investigando. De ella no se conoce su verdadero rostro, ni qué fue de la vida de sus hijos. Lo que sí se pudo comprobar es que Simón Bolívar le otorgó una pensión a sus hijas. No se sabe qué sucedió con los 5 hijos que participaron en las montoneras. La vida de María Parado de Bellido tiene mucho de leyenda y poco de historia. Ojalá hoy sea una fuente de inspiración para los historiadores contemporáneos. Ahí yo les puse que eso es una obra de la colección del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia de Lima, que guarda ese cuadro, esa hermosa pintura de Consuelo Cisneros, que recrea esa escena. También escuché que en el lugar donde ella estuvo detenida, en el cuartel del Ejército Realista, hoy, o hace unos pocos años atrás, estaba la intención de convertirlo en un espacio de memoria. Ojalá que así sea. Y en la diapo anterior hay un poeta ayacuchano que se llamó Mario Ruiz de Castilla, fallecido en 1997. A mí me gusta leerles cosas para salir un poco también de tanta cosa tensa, dura, difícil que han padecido estas enormes mujeres. Y le escribió: rasgando el pecho mi corazón parta y haga pedazos la bala homicida, mas no diré quién escribió esa carta, ni por todas las glorias de la vida. Carratalá de mi presencia parta, tu vano afán de verme arrepentida. Yo moriré de tus infamias harta, antes de ver mi patria vencida. A mí me emocionan mucho estas mujeres, pero mucho, mucho, y cuando pienso en las madres, en las abuelas, en Milagro, las pienso a todas ellas.
Bueno, después en la siguiente diapo hay una que es colección también del Museo Central de Lima, una moneda alusiva a María Parado de Bellido, emitida en el año 2020 por el Banco Central de la Reserva del Perú. Y qué lindo eso, ¿no? Ahora que nosotras vamos a ver el billete de 200 pesos y el de 500 pesos con nuestra María Remedios y con nuestra enorme también Juana Zurduy, y el de 100 pesos donde ya tenemos a nuestra querida y siempre recordada y respetada Eva Duarte de Perón. Me gusta saber que en Perú sucedió esto también en el año o en el festejo, la celebración de su nuevo centenario. En la siguiente diapo es algo que comparto con ustedes, que sé que ustedes también comparten seguramente conmigo, pedir por la libertad de Milagro ahora, que se haga justicia, que Milagro quede libre. Milagro es descendiente directa de estas mujeres de las que tanto les vengo hablando, y cometió el crimen de ocuparse de los más desposeídos. Y en la última diapo, y gracias una vez más por todo, por estar ahí, es de mi parte, muchas gracias. No olvidemos nunca el enorme legado que nos dejaron las mujeres que nos precedieron en la historia hispanoamericana, latinoamericana. No fueron compañeras de los hombres que se rebelaron. Ellas fueron protagonistas indiscutibles, aunque la historia las olvidó. Gracias a todas y nos vemos en una próxima charla de mujeres latinoamericanas. Gracias a las chicas de la red de herramientas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, Viviana. Gracias, Viviana. Gracias, Muy muchísimas buena la charla. gracias. Gracias. Qué buen encuentro. Gracias, muchas gracias. Gracias, Viviana. Un Estuvo muy abrazo. hermoso, gracias. Muchísimas gracias. Un gusto Dice verlas a Micaela, todas. mi hija, por Micaela Bastidas. Ah, mirá. Mira qué Le lindo. puse Maya Micaela, por Micaela Bastidas. Sí. Mujeres enormes con las que nos deberíamos poder identificar, que podríamos tenerlas como referentes. Así que es momento de hacer este trabajo para las chicas que vienen atrás. Hay que reflotar todas estas mujeres y ponerlas ahí al alcance de todas. Así que mil gracias, Viviana. Me emociona todas estas clases, me emocionan. Quería agregar, Viviana, que respecto del derecho de pernada, hay una obra que es Fuente Ovejuna de Lope de Vega, y justo en Fuente Ovejuna relata lo que en realidad pasó en muchos lugares, mucho más que Fuente Ovejuna, ¿no? Sí. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Y eso es lo que... Y yo te quiero agradecer, Viviana, por haberte acordado hoy de la muerte de ese terrible hijo de puta, Sí, lo cual te agradezco realmente, sí. porque hay una poesía muy hermosa, que después se las escribo, de Benedetti, donde, esperen que se las comente porque me parece Ahorita los canallas. espectacular, los Sí. canallas. Y no la voy a leer toda porque es muy grande, pero voy a leer el final nada más, donde dice, es un muerto, a no creer que este es un muerto cualquiera, vamos a festejarlo, a no volvernos flojos, a no olvidar que este es un muerto de mierda. Sí. No olvidemos. Y muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, Viviana, porque realmente fue muy hermoso lo que nos transmitiste. Viviana, Gracias. con lo que acababas de comentar vos, no sabés si estás enterada de que en este momento se está peleando, pero notoriamente, por lo que se llama el chineo. Sigue todavía el derecho de pernada. Sí, sí. Por niñas de 8, 9, 10 años, entre los indígenas, entre los pueblos originarios, en toda América Latina. Sigue existiendo. Y estamos ahora las mujeres luchando contra el chineo. Tristísimo.
Tristísimo. Tristísimo. Yo quería también decirlo, cuando tú estabas hablando, Viviana, me vino al tiro a la memoria la obra esa magistral de Fuentes de Cuna. No voy a entrar en detalles porque la compañera ya lo dijo. Acá en Chile nosotros teníamos hasta los inicios o a mediados del siglo XX. Hola, ¿qué tal? Duró hasta 1950, que no era el comendador, pero era el señor de la querencia. Y no solamente probaba la novia, sino a todas las mujeres que sean, digamos, dentro de la comarca de su querencia, y abusaban y recontrabusaban a estos señores de la querencia, y entonces, luego que ellos abusaban de las niñas o de todas las mujeres que tenían, se la pasaban a los hijos para que practicaran, o si eran hombres cuando dudaban que no eran tan machos. Y en los campos de Chile eso fue muy, 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 muy atroz, toda esa situación. De hecho, incluso no está el señor de la querencia hoy día como en la antigüedad, digamos, pero todavía existen esos reductos de tierras donde si no pagas con sexo te pongo afuera de mi tierra y te tienes que ir. Porque usted sabe que en América Latina hay un movimiento que no se habla mucho más que en Brasil sobre los sin tierra. Claro. Porque lamentablemente las mujeres no tenemos todavía el derecho absoluto a la herencia de la tierra. Y sin ir más lejos, el derecho a la tierra son las manos de las mujeres las que han mantenido la tierra por siglos, por mucho tiempo. Entonces, el derecho a la tierra va más allá del derecho a la vivienda, es como pensaba mientras tú estabas narrando pinceladas de la historia, que es mucho más profunda, ¿verdad? Decía, me conmovía el saber que el amor más grande, que aquellas mujeres que dieron su sangre por la libertad, que hoy nosotras todavía no la tenemos 100%, pero vamos camino a eso, ¿no? Seguimos amasando esa tierra húmeda de sangre porque lamentablemente no ha sido así. Cada cosa que hemos conseguido las mujeres en América Latina y el Caribe no ha sido porque los gobernadores machistas, patriarcales han dicho las mujeres precisan esto, no. Nosotras hemos conquistado cada espacio, cada línea de la historia la hemos escrito con mucha sangre, con muchos abandonos, con mucha bota en el cogote, y no podemos dejar la herencia que nos dejaron las que se fueron, y me parece que tú estás haciendo un trabajo maravilloso en ponerla, en resucitarlas, porque, y como dirían los amantes de Instagram, estás poniendo en valor aquella sangre derramada que se ha invisibilizado a través de los siglos. Sí, tal cual. Y entonces te digo que te agradezco el que haya podido entrar, y me emociona porque yo entré a un proyecto de viejas que estamos trabajando acá en Chile, un proyecto de cómo nos tratan a las viejas, y el grupo de las mujeres argentinas que nos tuvimos una reunión y te conocí a ti, Viviana, y entonces dije, sí, yo tengo que estar en esa actividad y no puedo no estar. Creo que la vida nos da una sincronía, y al haber participado en ese proyecto que aún no termina, he pedido tantas cosas en la vida, y creo que esto ha sido un regalo más de la vida, el conocerla, no sé quiénes son ustedes, no saben ustedes quién soy yo, pero creo que si estamos juntas es porque así debía ser. Claro, qué lindo. En mi ¿Cómo hablo después de esto? Claro. Hermoso, hermoso. Sí, Yo quería decir que a partir de Evo Morales también en Bolivia están las Bartolinas, justamente
Bartolina. Y que generalmente siempre se las ha tratado como las pollas, como esas cosas que usan las polleras para diversas actividades, y no, realmente las señoras de polleras son las Bartolinas, que hacen homenaje a esa sangre derramada que hablaba la compañera, y que son las que nos abrieron esta historia, porque no es casual que nosotras estemos aquí, como tantas otras mujeres, peleando y luchándola y ejerciendo la memoria para que haya verdad y justicia, Claro. y que se incinere en los infiernos la sangre del que se fue hoy y la sangre de todos esos malditos. Exactamente. Yo, primero, gracias por tanta cosa tan linda, gracias. Gracias a todas, gracias Rosa. Yo tengo, cuando hablamos de Latinoamérica, cuando hablamos de las mujeres, cuando hablamos de tanta crueldad, cuando hablamos de tantas injusticias, a mí me pasa algo dentro mío que es algo parecido a la impotencia, la bronca, y a su vez me sale como una fuerza de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde acá? ¿Cuál puede ser mi granito de arena para que esto de alguna manera no se calle, no se termine disolviendo? Tenemos que recoger esa bandera y seguir y avanzar y avanzar y avanzar, porque nos siguen sucediendo un montón de cosas en todos los países latinoamericanos, y cosas muy crueles, muy difíciles, y tenemos que recordarnos y retroalimentarnos todo el tiempo y mirarnos en esas mujeres. Claro. Me parece que nosotras como Revolución de las Viejas podríamos hermanarnos con las viejas de otros y empezar a hacer charlas, empezar a hacer jornadas, empezar a hacer talleres, lo que se pueda por Zoom, algún día podrá ser presencial, no sé, y recordar todo el tiempo a estas mujeres, todo el tiempo llevarlas, como yo les dije en algún momento, a una plaza, a un centro de jubilados, a una sociedad de fomento, que se empiecen a poner los nombres de estas mujeres en distintos centros culturales. Claro. Eso es, más allá de que están en La Moneda y ahora está buenísimo y nos encanta, pero todavía hay mucho por hacer. Tomémoslo como una resiembra, tomémoslo así, como una Exacto. resiembra. Volvamos Exacto. Tiene que florecer todo esto que estuvo durante tanto tiempo silenciado. Exacto. Y es más, uno de ellos, que creo que fue Tupac Amaru II, miren la frase que leí por ahí que dijo, a ver si les suena, volveré y seré millones. Un poquito, me parece que hay alguna mujer que la dijo. Alguna vez lo Entonces escuchamos. me quedé pensando y digo, pero entonces Evita tenía, los leía, los estudiaba. Seguro. Porque Sí. puede ser, ¿por qué no? Puede ser que hayan dicho, ¿no? Evita era tan inteligente cuando lo mismo, ¿no? Viniendo más acá en el tiempo. La trepadora, la prostituta, la zaraza, bueno, lo que ya conocemos. Yo me quedé con una penita, que es que se hagan 2 encuentros distintos en San Luis. A mí me hubiera gustado mucho, esto es a nivel personal, que sea un solo encuentro bancando a las mujeres de los pueblos originarios, Claro. más allá de las elecciones sexuales que respetamos y que está todo perfectamente más que bien, pero donde están las mujeres descendientes y de los pueblos originarios, ahí tenemos que estar bancando, porque es eso, todavía se siguen cometiendo muchas atrocidades, muchas. Y en los lugares, en los espacios laborales para mujeres que vivimos en las grandes capitales también, las mujeres todavía seguimos bancándonos muchas injusticias. Pero bueno, ni hablar, podemos hacer un montón de cosas como movimiento. ¿Qué más lindo que pasar por acá y dejar algo, una semilla, algo? Claro. ¿Qué más lindo? Decir, bueno, chicas, ¿qué hacemos con esto?
¿Cómo hacemos con esto? Porque en Perú pasa lo mismo. En Perú tienen un par de estatuas, pero nada más. Todavía el cuerpo de María Parado no saben dónde está. Y está, porque está en un lugar, pero no saben dónde y no hay recursos como para empezar los arqueólogos a excavar, ¿no? Digo, de esto se trata, de empezar a hacer una fuerza que diga, bueno, a ver, momentito, está todo muy bien, pero esta mujer tiene que estar acá. Como pasa ahora con María Remedios, porque fue el movimiento de los distintos colectivos afrodescendientes que hicieron tanta fuerza y vienen haciendo tanta fuerza hace tantos años y van logrando la reivindicación y la visibilización de María Remedios, madre de la patria, nada más y nada menos, ¿no? Digo, bueno, de eso se trata. Así que, bueno, gracias. Me hiciste llorar, Rosa, gracias. Muchas gracias a todas. Adiós, Bueno, chicas. me encantó. Hermoso Gracias. encuentro. Gracias, vamos a Muchas escuchar a la gracias. jefa. Vamos a escuchar a la Hasta jefa. la próxima. Dale, Chao. nos vemos. Gracias, Gracias. cuídense. Vos Chao, también. chao. Chau, chau. Gracias. Chao.